Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Esta semana charlamos con José Pepe Lorenzo. Él es el presidente del Instituto Provincial de la Discapacidad del Chaco. Hablamos de inclusión, hablamos de desarrollo, hablamos de las políticas públicas que tienen que ver para las personas con discapacidad, para las personas con diversidad funcional. Todo eso acá en Conversaciones Diversas. No te olvides, seguí nuestras redes, comunícate con nosotros a través de nuestros mensajes que te vamos dejando ahí en nuestro IG. Búscanos en nuestro canal de YouTube, dale like y seguimos. Bienvenidos a todos, a todas, a todes los que están del otro lado. Gracias por estar con nosotros en esta segunda temporada de Conversaciones Diversas. Nuestro invitado especial, y ya quiero abrir el plano y saludarlo. ¿Cómo estás, José Pepe, para los amigos? Gracias por estar aquí en Conversaciones Diversas. Bueno, la idea es charlar de todo lo que sucede en cuestiones con personas con discapacidad, en políticas públicas que hacen referencia al instituto propiamente, ¿no? Al IPRODICH, un instituto que le diste nombre, que le diste apellido, que le pusiste el acento. Bueno, gracias por la invitación. Y la verdad que efectivamente ese sueño que partió, digamos, de un grupo de personas con discapacidad, de organizaciones de la sociedad civil, que comprometió al actual gobernador de la provincia, digamos, del Chaco, en aquel momento, allá por el año 2007, en un acto político que hizo Coqui, como le decimos nosotros cariñosamente, y que obviamente puso la consideración del que podría ser, digamos, el gobernador de la provincia, la temática de la discapacidad. Coqui la acuñó como tal, que ya venía trabajando en su etapa de senador, pero se comprometió, digamos, con el colectivo de la discapacidad de generar un espacio que permita que las personas, que aquellos que no tienen voz, literalmente, ¿no es cierto?, tengan un espacio, digamos, donde puedan ser contenidos y desarrollar políticas públicas en beneficio del colectivo de la discapacidad. Así que esto que vos manifestás, que le pusimos nombre, suena muy como a yugoslavo y IPRODICH, ¿no? Porque sí. Es CH, ¿no? Claro, tal cual. Pero es la CH de Chaco. Claro, es la CH de Chaco. Y bueno, realmente es un ejemplo para el país. Modestia aparte, creo que los chaqueños debemos sentirnos orgullosos, digamos, por este espacio que ha generado, digamos, la provincia, y que en cierto modo viene trabajando desde el año 2010 a la fecha con un ritmo sostenido y cada vez obviamente con mayor demanda, con lo cual nos interpela cada vez más, digamos, en estar a la altura de los acontecimientos para poder brindarle a las personas con discapacidad, en la medida de nuestras posibilidades, lo mejor. Sí, tal cual. Pensaba en ese recorrido y haciendo por ahí una revisión histórica, ¿no? Bueno, vino el instituto, pero el instituto además vino también a visibilizar el trabajo que se hace, digo, puertas adentro, porque quienes te reciben en ese lugar son las mismas personas que formaron colectivamente una lucha y que lo lograron por estar, digo, en un puesto laboral, acercándose a las personas que necesitan, que necesitaban ese factor, no solo de ayuda, de contención. Es así, lo veo desde ese lugar. Sí, inclusive desde los laburantes que trabajan en el IPRODICH. Yo debo reconocer que tuve, en cierto modo, la virtud de poder juntar muchas personas que trabajaban en diferentes jurisdicciones relacionadas con la temática. Claro. Y aquellos que se fueron incorporando en el camino, irlo, digamos, empapando del adenoma, digamos, institucional. Nosotros planteamos, en verdad, desde el inicio de la gestión, un lugar distinto.
distinto, digamos, por la particularidad de lo que trata, pero también distinto en cuanto al trato con la gente. Nosotros tenemos un concepto acuñado, yo siempre lo digo, desde la génesis institucional, que es el respeto por el otro. Si vos querés que te respete, tenés que empezar por respetar. Claro. Entonces, desde la persona que te abre la puerta, a la persona que te guía a dónde tenés que desarrollar determinado trámite, es buscar esto de la empatía, pero no desde la demagogia, porque en definitiva no se trata de eso, sino tiene que ser, digamos, algo que confluya, digamos, como una idea, y el cual obviamente se impregnó en los equipos, y con este desandar, ¿no es cierto?, que hemos avanzado todos, yo con mis idas y vueltas, obviamente, ha permitido que los equipos técnicos que conforman Violi Prodich cada vez se fueran capacitando en diferentes disciplinas relacionadas con la temática de la discapacidad. Y hoy puedo decir con orgullo que tengo un equipo técnicamente muy bien formado, que seguimos aprendiendo, porque lo interesante de la vida es esto, ¿no? Claro, el seguir en el aprendizaje constante, exacto. Y hace que de pronto podamos brindarle, en la medida, reitero, en nuestras posibilidades, lo mejor, digamos, para el colectivo de la discapacidad. Siempre digo que nos falta mucho, pero cuando miro para atrás, yo acuñé un eslogan de un filósofo urbano que dijo, sí, antes nos juntábamos debajo de un árbol, y es claro, verdad. Entonces nosotros hoy pensar, yo creo que te lo dije en alguna oportunidad vos, pensar de que hoy vos podés convocar familias, personas con discapacidad, gente que se quiere informar de la discapacidad y que te colme estadios de básquet para escuchar este tema, realmente te sorprende. Entonces, en el marco de los eventos que nosotros hemos hecho, hemos dejado con la boca abierta a muchas personas que primero desde el desconocimiento. Tal cual. Y aparte la calidad también. Claro. La calidad de profesionales, de oradores que han tenido ahí, que fuimos capaces de oírlos, bueno, en su momento cuando se podía presencialmente, pero después, bueno, también la virtualidad vino a quedarse ahí en eso. Pero no me quiero adelantar en ese tema, quiero que me cuentes en realidad este proceso, porque dijiste algo muy interesante, hubo en estas idas y vueltas, y en estas idas y vueltas también tiene que ver la política propiamente, sí, ¿no? Lo que se fue gestando. Tuvimos después, 4 años atrás, antes de esta gestión, la de Alberto Fernández, inclusive la del propio Capitanich, pensando, ¿no? Quedó como relegado de alguna manera ciertos espacios. Cultura fue uno, personas con discapacidad, atención, contención, comprensión. En los servicios, no solamente en esto de poder proveerles quizás el resultado de algún documento, un carnet, sino en todo lo que hace a escuelas, instrucciones. Sí, nosotros de la discapacidad, lamentablemente, fue una época muy difícil para la discapacidad durante el gobierno anterior, lamentablemente hablo del gobierno nacional. Claro, sí. A mí me tocó estar un tiempo, en definitiva, porque el último año de la gestión del ex gobernador de la provincia, me retiré del mandato que ocupaba, pero durante esos años que estuve en conjunto con el ex gobernador de la provincia, Domingo Pepo, en lo que respecta a la temática de la discapacidad específicamente, fue año muy... Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco, legislatura de todos.
Fin de espacio publicitario. Fueron años muy difíciles, aún a pesar de que se dio un paso gigante, que yo en su momento me acuerdo cuando lo crearon, tuve la oportunidad, o sea, no sé cómo decirlo, pero en definitiva hay que decirlo como son las cosas. O sea, la Agencia Nacional se creó tomando como modelo el Instituto Provincial de la Provincia del Chaco. O sea, centralizar para descentralizar posteriormente. Lo que yo planteaba en su momento a las autoridades nacionales, inclusive a la ex vicepresidenta de la Nación, le planteé de que no estaba de acuerdo en crearlo en forma de shock, porque en definitiva iba a llevar muchos años en ponerlo en funcionamiento. O sea, no podés incorporar todas las funciones en un solo espacio, porque en definitiva es muy difícil después hacerlo andar. Entonces, pues imagínate, hoy la Agencia Nacional reúne a todo lo que era la Comisión Nacional de Pensiones, la que otorga pensiones, reúne el programa Incluir Salud, digamos, que es el programa que cubre a todos los pensionados por invalidez, ¿entendés? Reúne, digamos, lo que era la vieja CONADIS. O sea, en definitiva, hay como cuatro jurisdicciones adentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es el quinto presupuesto del país. Y esta gente lo creó en forma de shock. Entonces yo me acuerdo que en aquel momento cuando lo ponen en funcionamiento en un reportaje, yo dije, crearon un monstruo y no saben cómo hacerlo andar. Y en verdad esa frase me generó mucho dolor de cabeza, no provincial, a nivel nacional, que me pidieron que me rectifique de lo dicho y en definitiva yo vuelvo a decir y lo digo a la cámara que me está mirando, no me rectifico en nada, porque en verdad fue así. Nosotros, y puse el ejemplo de Chaco, nosotros para ir absorbiendo las funciones, lo primero que le planteé a Capitanich en aquel momento, Capitanich me dijo con justa razón, en este momento no tengo dinero para poner en funcionamiento un instituto. Entonces le dije, o un organismo. Entonces en aquel momento le digo, Coqui, no, el dinero está. El secreto está en que vos, ese dinero que tenés asignado a diferentes jurisdicciones, en forma paulatina lo vayas incorporando al presupuesto del organismo que vos crees. Salud maneja una parte, desarrollo social otra parte, trabajo otra parte, y así sucesivamente. Entonces, en la medida que vos vayas incorporando primero un presupuesto, después el otro, en 3 o 4 años cumplís casi todas las funciones inherentes, digamos, para el beneficio de las personas con discapacidad. Lo cual Coqui lo entendió y así lo hicimos. Y entonces, así funciona. Y así funciona. Entonces, cada vez vamos incorporando más funciones. Y han pasado 8 años, ¿no es cierto? Vamos para el 9º. Estamos pronto al 19 de junio, ¿no? Entonces, esto hay que destacar de que, vuelvo para atrás, esos 4 años fueron muy complejos. Tuvimos grandes problemas con el tema de las pensiones, o sea, hubo como se dieron de baja muchísimas pensiones. Me acuerdo que hubo una gran movida a nivel nacional y obviamente gran repercusión acá en nuestra provincia, en el cual obviamente... Además repercutió sobre todo en familias muy vulnerables. Tuvimos la oportunidad de tenerla en eso cuesta después recuperar, porque esa entrada, que no solamente, que quizás tampoco es mucho, es mínimo, pero eso mínimo que entra en esas familias muy vulnerables económicamente, les significa. Claramente. Nosotros tuvimos la oportunidad de manifestárselo en aquel momento. La vicepresidenta de la Nación era la madrina, digamos, de esta agencia nacional, y tuvimos oportunidad de manifestárselo públicamente y personalmente a la vicepresidenta y a las autoridades en aquel momento de la agencia nacional, inclusive las autoridades provinciales, en oportunidad de que nosotros hicimos el Consejo Federal acá, hicimos eventos y donde en verdad le manifestamos a la vicepresidenta claramente el tema de las pensiones, que bueno, significó obviamente un retroceso importante para el colectivo de la discapacidad. Bien decís vos, si bien es cierto, es un monto muy bajo, no deja de ser significativo. No deja de ser, absolutamente. Pero además, no solo el monto en dinero, sino la imagen de esos
4 Claro. años atrás, en la esquina emblemática de Mitre y Marcelo T, familias. Familias que de verdad estaban pidiendo por la vida de sus hijos el medicamento, eso que entra para muchos puede ser mínimo y de hecho en cuestiones de números debe ser mínimo, pero para esa familia que recibe es absolutamente significativa. Yo te lo puedo decir, obviamente hubo también un parate importante en lo que es el programa Incluir Salud, o sea, atraso importante en la cadena de pago a las empresas que trabajan en discapacidad. Muchas empresas la pasaron muy mal, de hecho dejaron una deuda de arrastre infernal para afrontar el inicio de este gobierno, el cual con la presencia de la nueva administración en la Agencia Nacional se han pagado y se han puesto al día todas las prestaciones que corresponden a las instituciones que trabajan para las personas con discapacidad. Se está reviendo todo el tema de pensiones y obviamente vos fíjate, ha fallecido gente esperando la pensión. Claro. Se hizo toda una digitalización, digamos, del sistema de pensiones y obviamente el gobierno nacional está lentamente poniendo, digamos, y acercando estos beneficios que le corresponden por derecho al colectivo de la discapacidad. Así que fueron años realmente, yo le diría, oscuros, digamos, para la temática de la discapacidad. O sea, si bien se hicieron pequeños pasos para mí, en lo que respecta a una política nacional, en realidad dejó mucho que desear, ¿no? O sea, iba en consonancia también con las políticas neoliberales, por qué no decirlo, ¿no? O sea, bien decías vos cuando me hiciste la pregunta, no solo, digamos, en la temática de discapacidad, o sea, en salud, hemos visto lo que ha pasado con la salud en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a descubrir nada nuevo y acá estamos para hablar de otras cuestiones, pero la parte política sin ninguna duda jugó un rol sumamente importante en no seguir avanzando en todos los beneficios que se había logrado hasta el 2015, ¿eh? O sea, sin ninguna duda nos vamos a quedar cortos, porque tal cual lo establece la Convención Internacional de Discapacidad, creo que fueron vulnerados y avasallados, digamos, todos los derechos de personas con discapacidad durante los 4 años anteriores. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Las políticas públicas para las personas con discapacidad, yo quiero empezar a dejar de decir, a ver si logramos en algún momento, personas con discapacidad. Y entramos en esto de por ahí de construirlo también en el vocabulario, Pepe, porque digo, me gusta más y de verdad y lo aprendí a través de una genia que le han tenido ustedes en los congresos de discapacidad justamente, que espero este año la vuelvan a convocar, que es Soledad Ripoll Arnau, que es de España.
ella es filósofa, es sexóloga, pero también brega por esta cuestión que tiene que ver con una vida independiente, que es en realidad el trabajo que viene haciendo desde el 2005 para acá. Y empezar a dejar de decir personas con discapacidad para empezar a usar el término diversidad funcional. De hecho, ella es una persona con diversidad funcional no solo por su patología, sino que además se percibe de esa manera, porque le es más humano, porque todos somos personas y porque somos diferentes, no es que hay una cuestión de capacidad o discapacidad. No sé, ¿coincidís en eso o no? Digo, pensando también en estas políticas públicas que se llevan adelante, que quiero que empieces a contar. En principio, Soledad es una amiga, la conozco, yo la empecé a seguir hace muchos años, he aprendido mucho de Soledad. No había tenido la oportunidad de traerla nunca, para que la gente, la invito a la gente que la siga, Soledad Arnau Ripollés, de España. Es una genia porque es una persona con una diversidad funcional, o como se dice, digamos, de acuerdo a la Real Academia Española, una persona con discapacidad que tiene una cuadriplejía y que le permite desarrollarse de forma total y absolutamente independiente, con asistencia, lógicamente, con apoyos, como se merece cualquier persona de esas características, y obviamente nos ha enseñado mucho. Claramente estás en el primer mundo, ¿no es cierto? Y conceptualmente hay muchas cosas y hay muchos paradigmas que ellos han atravesado, ¿no es cierto?, para llegar a este nuevo concepto de vida independiente que empezó allá hace muchos años en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, después de la Guerra de Vietnam, donde hubo un movimiento muy importante de personas con discapacidad que había quedado con discapacidades diversas, producto de la Guerra de Vietnam. Y que bregaba por sus derechos, bregaba por poder llevar una vida de forma total y absolutamente independiente, ¿no? Independiente a ese factor que le hacía diferente al resto. Totalmente. Para que se entienda, digamos, por qué lo de la vida independiente, porque de verdad eso que contabas vos, que Sole, porque es una amiga, mandamos un beso a Soledad, que nos sigue a través del canal de YouTube. Siempre ahí haciendo aportes, o nosotros al revés, estamos ahí participando de sus charlas expositoras que da. Lo que brega una vida independiente tiene que ver no solamente con una cuestión de ideología, de poder ser libres, y independiente en el sentido de que no solo de los derechos, sino en el hacer de esos derechos, ¿no? Y cierto, hay personas como en el caso de ella que necesita un cuidador o un apoyo, o una persona que esté constantemente asistiendo, un asistente personal, digamos, ¿no? Pero el asistente personal en este caso es como las manos, son los pies, son los espacios en donde ella no puede acceder, digamos. Para eso eso también está de alguna manera visibilizado acá en Latinoamérica y precisamente en Argentina hablando, ¿no? Pero claro, como decís vos, por ahí quizás nos falta un poco más estudiarlo, verlo, de qué manera, como para resultarlo nos falta cómodo, mucho, ¿no? Nos falta mucho, digamos, son caminos que obviamente, y aún en el primer mundo hoy se discute el término de diversidad funcional. Sé que Soledad es una de las heroínas, si se quiere, de un movimiento de vida independiente que encabeza, te puedo mencionar, un grupo importante de personas y pensadores y filósofos, digamos, de España, que no solo tiene que ver con la discapacidad, y que en el cual, obviamente, una de las banderas de Soledad. Estoy convencido de que nosotros todavía no hemos atravesado, digamos, el viejo paradigma médico hegemónico. Claro. Todavía, Argentina hablo, estoy hablando de Argentina. Sí, todavía tenemos esa mirada biologista, digamos, ¿no? Pensando en esta cuestión también que nos atraviesa el género, por ejemplo. Digo, pensando en esta cuestión binaria, solamente varón-mujer, y sin dejar de ver esta diversidad de género e identidad, de la cual también nos atraviesa, y de la cual Soledad hace mucho hincapié, mucha referencia en eso también, ¿no? No sé, es una genia, me parece que hay que volver a invitarla. Efectivamente, nosotros estamos
justamente este año, teniendo en cuenta obviamente todo el tema de política pública, claramente la presencialidad no nos va a permitir la pandemia no nos va a permitir organizar algo presencial. Es bueno destacar, porque obviamente sé que este programa llega a muchas provincias, es bueno destacar, digamos, que el evento que nosotros hacemos es un evento, les diría, mundialmente conocido, o sea, ha trascendido las fronteras de nuestra provincia, y este evento internacional que nosotros hacíamos cada 2 años, nos ha permitido conocer un sinfín de personalidades relacionadas con la temática, y que a nosotros nos ha generado, digamos, esta sensación de poner a la consideración pública, en principio de mi provincia, un tema tan delicado como la temática de la discapacidad, pero también poner, digamos, al país, digamos, a la consideración pública internacional. Decir que el evento que hicimos el año pasado, digamos, el encuentro virtual que hicimos, disculpen por la S, que hicimos, tuvo un impacto infernal. Nosotros, utilizando la herramienta de la virtualidad, en vivo tuvimos más de 7.000 personas. Y entre visitas, digamos, que tiene, digamos, de las diferentes charlas que hemos tenido, superamos las 500.000 personas en 6 meses. 500.000 personas que entran a ver temas de discapacidad, ver la Soledad, verlo a Verdugo Alonso, a Verónica Violán, en fin, a diferentes, digamos, actores y si se quiere, referentes de la discapacidad internacional, y que lo tuvimos desde el Chaco. O sea, yo no sé si la gente dimensiona, creo que no. O sea, a veces me hago esa pregunta, ¿de verdad dimensionan lo que se hace acá en Chaco, en una provincia que está bien al norte del país, para referenciar el Congreso es un ejemplo que trascendió absolutamente todas las barreras? Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco. Legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Nosotros nos impactó el último evento que yo participé presencialmente, fue el del 2017, que en el centro de convenciones. El centro de convenciones. Claro, que se reunieron 4.000 personas, porque se abrió todo el centro de convenciones hasta la parte de atrás del centro de convenciones, y que en aquel momento vino al acto inaugural la vicepresidenta de la Nación y quedó impactado porque era increíble estar arriba del escenario y ver que la fila de gente llegaba hasta allá atrás. Pero nosotros ya habíamos tenido la previa del ver cómo le interesaba a la gente. Habíamos estado el día anterior en Charata, en un estadio de básquet, y hubo más de 3.000 personas. Entonces voy a decir, ¿cuál es la magia del evento? Que me acuerdo en aquel momento vino el presidente de la Asociación Mundial de Deporte Adaptado, que es Min Kai-chin. Exacto.
que el tipo no podía entender, con todo el respeto, no podía entender tamaña cantidad de gente. Dice, él vive en Las Vegas y dicta cursos a nivel internacional para Asia, para parte de Europa. Claro. Y él dice, esto no ocurre en ningún lugar del mundo. Y la verdad no se imaginaba es que, claro, desde Chaco al mundo. Claro, bueno, el impacto... recuerdo el primer congreso cuando vino Terre, claro, que también revolucionó, parecía un cantante de latinoamericano. Orlando es que una Orlando persona... aparte tiene de todo el plus de el chévere del cubano, claro, ¿no? exacto, pero tiene el plus del coach. Sí. Entonces eso, no sé, creo que es lo que fue la parte que atrajo a la gente y es lo que sumó. Sí. Y es el boca en boca que sumó, decir, vamos a Chaco porque se gesta este congreso, porque la pasás lindo además y porque además aprendés. Debo reconocer que eso que sirvió, en eso, ¿no? Para claramente, implementar eso como políticas públicas. Sí, por eso debo reconocer en esta entrevista, esto se gestó, en principio fue una propuesta que le hicieron al gobernador de la provincia en aquel momento, a Jorge Milton Capitanich, en el año 2010, para realizarlo en el 2011. Un grupo de entidades que trabajan con la temática de la discapacidad, y vaya un homenaje a la Fundación San Jorge, a Julio Guayman, a Gladys Sánchez, y a la gente de Crecer con Todos, digamos, Mirta Montes, Jorge Pachecoy, digamos, que llevaron adelante la iniciativa de generar este evento, ¿no es cierto?, y ponerlo a la consideración del gobernador. Nosotros en ese momento recién estábamos empezando a andar, estábamos en pañales institucionalmente, ¿no? Y bueno, participamos de ese primer evento, pero en verdad muy, digamos, de afuera. Básicamente esto fue organizado, digamos, por el gobierno de la provincia del Chaco, pero en la cabeza visible eran entidades que lo llevaron adelante. Reitero mi agradecimiento para estas instituciones y que a partir del próximo evento, que fue en el año 2013, ya lo organizó el Instituto Provincial. Fue un desafío, digamos, para una institución que tenía 3 años de caminar, llevar un evento de esa magnitud. Y empezamos con 1.900 en el primer evento, el segundo evento 2.700 personas en el Domo del Centenario. Claro, de hecho nos quedamos chicos, realmente nos impactó, y después ya empezó a caminar solo y le dimos la vuelta de rosca, que era ver la posibilidad de estos eventos, llevarlo al interior de nuestra provincia. Así fue que estuvimos en General San Martín, estuvimos en Charata, estuvimos en, ¿cómo se llama?, en Saspeña. La verdad es que... Villa Ángela también creo que estuvieron. En Villa Ángela también. Y esto, bueno, forma parte, a ver, de lo que lo pretenden, digamos, tanto Coqui como el ingeniero Domingo Pepo, ¿no es cierto?, la posibilidad de federalizar el conocimiento, de llevarlo y ponerlo a consideración de la gente. Pero yo siempre digo, ¿cuál es la magia de estos eventos? El secreto está, creo yo, en poder haber llegado no solo a las personas, sino a las familias. Claro. Es increíble ir y ver la cantidad de familias que concurren a ver estos eventos. Entonces, tenerlo, por ejemplo, sentado Miguel Verdugo Alonso, que es uno de los Messi de la discapacidad, tener a Soledad Naul Ripollés, que es una heroína, como te dije hoy, de lo que es el tema de vida independiente, tenerla a Verónica Violán, que es una referente. Ha hecho un trabajo muy importante en la escuela que funciona dentro del Hospital Perrando. Acá, sin ninguna duda, o sea, acá hablando justamente con este concepto que forma parte de las políticas públicas establecidas desde el instituto, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la integración y la inclusión, que son dos cosas, son términos muy parecidos o primos tal vez, pero cada cosa tiene su lugar, digo, a la hora de poder colocar ese término y colocar esa acción de lo que significa, digamos. Y ella lo logró en esa investigación que ha hecho en esa escuela. Ella, ¿no?, trabajó mucho. ¿Escuela número 4 es? La que está ahí es la número... que funciona dentro del la hospital. Sí. Y lo interesante es, ellos trabajan todo lo que es PH, pedagogía hospitalaria, es todo lo que es la continuidad del proceso educativo de una persona que está internada dentro de un ámbito de encierro como es un hospital. Totalmente. Entonces,
Hay una escuela que funciona como tal y hay un equipo interdisciplinario perfectamente capacitado, y esto lo viene desarrollando Verónica Violán hace tantísimos años, y obviamente es una de las referentes a nivel mundial de la temática. Decir que tuvimos nosotros estos tipos acá, o como Alexia Ratazzi, por ejemplo, que yo lo digo con todo respeto, es uno de los animales de lo que es el tema de autismo, ¿no? Lo mismo que al doctor Jerusalinski, que vive en este momento en Brasil, es un referente argentino que ha escrito multiplicidad de libros de lo que es la temática TEA, ¿no? Entonces, nosotros, yo digo, entiendo, la gente no tiene por qué, obviamente, estar informado de esta temática, pero esas semanas que se organiza, digamos, estos eventos, nosotros logramos imbuir, digamos, a través de ustedes, de los medios de comunicación, de la adrenalina que nos genera a nosotros organizar un evento de este tipo, y en cierto modo que ustedes lo pongan a la consideración pública. Para nosotros es sumamente importante, y para el colectivo de la discapacidad mucho más aún, porque en definitiva es visibilizar un tema que durante muchos años estuvo invisibilizado. ¿Esto qué nos ha repercutido a nosotros? Claramente, cuando más ofreces, más demanda tenés. Claro. Entonces, yo lo que veo hoy institucionalmente, el crecimiento exponencial de la política pública del Instituto Provincial, producto de la oferta que vos das, ¿entendés? Entonces, en la medida que vos ponés a la consideración pública este tema, claramente, digamos, tenés que estar preparada para la respuesta posterior, ¿no? Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco, legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Pepe, veníamos hablando de lo que significó y de lo que dio también el puntapié a esto, ¿no? A incorporar a las personas inclusive en el trabajo, las personas con discapacidad, y estoy hablando no solamente de las personas Down, sino otras discapacidades que fueron como sumándose, las escuelas, las instituciones privadas que trabajan en conjunto con el instituto para poder visibilizar a estas personas, ¿no? Sin ninguna duda, o sea, yo creo de que en la temática de lo que es la inclusión laboral, es una de las asignaturas pendientes, digamos, tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Como decíamos en el bloque anterior, fueron años muy complejos para nuestro país, donde se perdió muchísimos empleos, donde en definitiva no se permitió o no se generó herramientas para que personas con discapacidad puedan capacitarse, y eso lógicamente repercute en todo lo que es, digamos, la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda acceder a un trabajo formal. Nosotros, fíjate vos que el gobierno nacional, en el gobierno antes del 2015, existían líneas de formación laboral, digamos, con un concepto, digamos, no solo de formación o de entrenamiento laboral, sino que también con la posibilidad concreta de que el empresario posteriormente lo pueda incorporar con beneficios para el empresario, si en definitiva
lo formalizaba en el trabajo. Esto lamentablemente durante los 4 años se perdió, fue digamos como una lluvia de verano al principio, en el cual existió la posibilidad y después cada uno de los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo de los compromisos asumidos con personas con discapacidad. Claro. Así fue que la provincia del Chaco tuvo que generar un programa de entrenamiento laboral provincial para permitirle a personas con discapacidad entrenarse en algún oficio, en fin. Esto claramente veníamos con todo el ímpetu de hacerlo el año pasado, pero bueno, la pandemia nos ha limitado muchísimo y este año tenemos obviamente la perspectiva de hacerlo y estamos en camino de lanzar un programa que en definitiva tenemos varias líneas, ¿no? O sea, una es mantener lo que es el viejo esquema nacional, que son los programas de entrenamiento laboral. Nosotros tenemos un registro perfilado de personas con discapacidad que se han registrado en el Instituto Provincial, de más de 500 personas que quieren entrenarse laboralmente y aprender un oficio. Bueno, estamos en la etapa de reperfilarlos para posteriormente ofrecerle una posibilidad de entrenamiento laboral. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hemos logrado durante el gobierno anterior y durante el gobierno actual no solo, digamos, la ley de sponsorización aprobada por Cámara de Diputados, claro, sino también durante el gobierno actual el decreto reglamentario que permite ejecutar esa ley, y vamos a lanzar este año justamente esta ley que va a permitir de que cualquier empresario que quiera, por ejemplo, sponsorizar a una persona con discapacidad para que desarrolle determinada actividad, pueda hacerlo. ¿Eso se da en el marco de la ley de mecenas o no? Esto es otra cosa, es una ley parecida, donde yo... Solo para las personas con discapacidad. Solo para personas con discapacidad. Deporte, por ejemplo, entrenamiento laboral, por ejemplo, una pequeña empresita, por ejemplo, digamos, estudiar, ¿no es cierto? Sí. Yo, Juan Pérez, ¿no es cierto?, tengo una empresa, partes de mis aportes van a la provincia, claro, parte de esos aportes, si el empresario obviamente le gusta la idea, podrá destinar para esta ley. Esa plata que se recaude, sí, va a ir destinado a Juan Pérez para que desarrolle determinada, claro, actividad. Esto es así y estamos trabajando para ponerlo a consideración. Hemos tenido reuniones con la Cámara de Comercio para hacerlo público, digamos, ante los empresarios. Hay muchos empresarios que están interesados, no quisiera dar nombres, pero empresas muy importantes de nuestra provincia, como así también del país, empresas muy importantes que quieren aportar a la ley de sponsorización de nuestra provincia. Yo creo que va a ser un golazo, digamos, para las personas con discapacidad esta ley, ¿no? Y así también estamos también trabajando, digamos, con la Secretaría de Trabajo para implementar un programa provincial que va a beneficiar, digamos, al colectivo de la discapacidad, básicamente desde, Secretaría de Trabajo, no, Ministerio de la Producción, con aquellas, digamos, pequeñas, pequeñas huertas que quieran desarrollar actividad, digamos, de sembrado, ¿cómo se llama?, de cultivar la tierra y de producir, digamos, materia prima. Bueno, estamos trabajando con la el Ministerio de la Producción para llevar adelante un programa que ya desde el año pasado, cuando se liberó la pandemia, hemos ayudado a pequeños productores con discapacidad para que desarrollen, digamos, actividades que tienen. En este caso eran 2 personas, digamos, que tienen campo y que se le ha aportado semillas, digamos, y seguimos en contacto con ellos, digamos, claro, para trabajar en conjunto. Avanzaron en ese proyecto, sí, digamos. Vamos a fomentar claramente, digamos, la posibilidad de los pequeños emprendimientos de personas con discapacidad, pero estamos sujetos a cuestiones simples y básicas que nos ata la coyuntura, que es la pandemia. Tal cual. O sea, todo esto requiere presencialidad. O sea, lamentablemente... Pero aún así ustedes también, lo que se pudo observar, por lo menos a través del seguimiento de sus redes y sus plataformas, que no dejaron de dar esa asistencia, de alguna manera, tanto en el ejercicio propio del uso inclusive de la tecnología, para acercarse, para los turnos, para poder ir hasta el instituto, o al revés, digo, para poder ellos esas personas generar sus propias, a través de Tu Gobierno Digital, que es, bueno, la plataforma más grande, y la
increíble, por Dios, porque también hay un montón de otras páginas que se dedicaron también en este contexto pandémico a dar falsas informaciones. Cualquier información, esto repito, Tu Gobierno Digital es la plataforma fidedigna que acapara y vincula a todas las otras, ¿no? Nosotros la verdad es que creo que me acuerdo los primeros días del año pasado, cuando estalló la pandemia en nuestra provincia, en el país, la primera reunión que tuve con el equipo de trabajo, los directores, el directorio, creo que me recuerdo las palabras que dije: tenemos que reinventar la gestión. Y el reinventar la gestión es utilizar esta herramienta, ¿no?, para todo, ¿no? Claro. Y en aquel momento hicimos una propuesta que fue sumamente innovadora, que es empezar a certificar personas a distancia utilizando esta herramienta. Se lo propusimos a la Agencia Nacional y la Agencia Nacional obviamente también dio luz verde a esto, y hoy esto es una realidad. Pensar hace 2 años atrás de que vos podías certificar a una persona estando en Tacopozo. Tacopozo, para la gente que nos está viendo, es una localidad a 500 kilómetros de acá de Resistencia, a distancia, utilizando esta herramienta que es el teléfono, mediante el video chat. Es algo increíble y eso se logró. O por ejemplo, Juan Pérez, que necesita, o Doña Rosa, que necesita una heladera para mantener la cadena de frío de los medicamentos que consume o que consume su hijo, solamente tiene que mandar la documentación vía teléfono, vía fotos, y nosotros iniciamos el trámite y nosotros le llevamos las cosas. No, o sea, buscamos la manera de que la persona durante el periodo de pandemia en principio no circule, ir nosotros. Durante el año pasado hemos hecho entregas en las puertas de las ciudades muchas veces porque no se podía entrar a las ciudades. Entonces venía gente de la municipalidad a buscar las cosas, nosotros las dejábamos y seguíamos. Eso también es importante, los vínculos que se van gestando con los municipios, digo, para poder ustedes hacer el trabajo, ¿no? Debo Pensando agradecer en esto. Nombraste Tacopozo, que es una de las localidades más lejos, de hecho, y de vuelta es como ir a Buenos Aires por la distancia. Inicio espacio publicitario. Tu banco tiene una billetera para vos. Con la aplicación NBCH 24 Comercios podés vender con código QR y tener acreditación inmediata de todas tus ventas. Descarga la app gratis en Play Store y App Store y tené tu banco siempre con vos. Nuevo Banco del Chaco, hoy más que nunca. Este es tu banco. Iniciamos el periodo de sesiones ordinarias 2021, con políticas orientadas hacia el progreso social de nuestra provincia. Comenzamos este año en un contexto renovado, con esperanzas y convicciones firmes para garantizar con herramientas legislativas los derechos de cada chaqueño y chaqueña. Este 2021 nos encontrará comprometidos en legislar para la recuperación económica de las familias chaqueñas y para garantizar derechos fundamentales. Poder Legislativo del Chaco, legislatura de todos. Fin de espacio publicitario. Estaba también en eso, ¿no? En los lugares más inhóspitos aquí de nuestro territorio. Por eso yo quiero rescatar, a todos los funcionarios provinciales. Hemos articulado nosotros con todos. En este tiempo a mí me ha permitido conocer funcionarios de diferentes tipos, ¿no? Y debo agradecer a todos los que he conocido durante todo este tiempo que he estado vinculado con la temática de la discapacidad. Y en particular, en este último tiempo, debo agradecer a la ministra de Desarrollo Social, a Pía Chiacho, a la gente, digamos, de Chaco Solidario, Hernán Kenesovich, y a todo su equipo. Quiero agradecer a la ministra de Educación, a la ministra de Salud Pública, al ministro de Gobierno. Con todos hemos articulado, todos han demostrado muy buena predisposición para avanzar, digamos, en esto que es poner, digamos, a la consideración pública en principio de esto, pero fundamentalmente en lo que es reparación de derechos, ¿no? Entonces, en esto, por ejemplo, lo que estábamos hablando del municipio con Rodrigo Campos,
planeamos una estrategia, en definitiva, para poder llegar a la mayor cantidad de municipios. Si bien es cierto, el Instituto con Discapacidad está generando sedes en diferentes lugares de la provincia, sedes propias. Pasado mañana inauguramos el día 29, en el aniversario de la ciudad de General San Martín, inauguramos una sede en San Martín, y va a ser el 6º hijo que vamos a tener, y nuestra intención es seguir avanzando en esto de descentralizar la política pública, ¿no? O sea, es una de las, es una de las ideas del gobernador de la provincia de estar cada vez más cerca de la gente. Y esto de estar cada vez más cerca no es el hecho de ir a visitarlo, es estar físicamente. Entonces, claro. Nosotros... Hay una frase que me gusta y que fue cambiando, mutando, inclusive en tu discurso, digo, esto de la inclusión, ¿no? La palabra de inclusión, que tiene que ver inclusión de verdad o algo parecido, o responsable, ¿no? Y que eso connota mucho, digo, a la hora de ver las acciones. Y automáticamente me vino con toda esta articulación, con todos los ministerios o secretarías y municipios, lo que se gestó en la ETO, en la Estación Terminal de Resistencia para esas personas, que no tienen necesidad de venirse hasta Monteagudo, al 1000 y pico, que es donde funciona el instituto, que lo pueden realizar ahí. Te bajás del colectivo, podés averiguar, podés gestionar. No solamente eso, nosotros estamos... ahora se ha capacitado a toda la gente de las sedes que están funcionando en Villa Ángela, en Charata, en Saspeña, ¿cómo se llama? Y ahora en General San Martín y en Castelli, digamos, para que las personas con discapacidad gestionen los pasajes ahí, en cada una de las sedes. Entonces, en cada una de las sedes, que cualquier persona que nos está viendo, esta cámara, que nos está viendo, digamos, que quiera viajar a cualquier lugar del país, tiene que solicitar, acercarse a cada una de las sedes que tiene el IPRODICH y puede tener la posibilidad de obtener su pasaje para salir de la provincia. Esto, en verdad, forma parte de, como te dije hace un ratito, reparación de derechos. Es increíble la humillación que sufren las personas con discapacidad cuando van a solicitar su pasaje. Entonces, esto a nosotros nos llamó a la reflexión, lo habíamos conversado con el actual gobernador, ex intendente, digamos, de la ciudad de Resistencia, de llevarlo adelante hace 3 años atrás. Y en aquel momento Coqui nos dijo de que estaban por refaccionar la terminal y que posteriormente a eso íbamos a inaugurarlo o íbamos a poner una boletería. Bueno, vino la pandemia, todo lo demás es historia, y la inauguramos, digamos, el año pasado. Nuestra intención es generar también una sede institucional ahí y que también se puedan hacer trámites ahí. O sea, estamos justamente arreglando un espacio que nos va a permitir también tener un espacio que sirva de atención a la gente, además de lo que es la solicitud de pasaje. Claro. Esto en verdad es algo inédito, generar una boletería única accesible. Esto en definitiva, de hecho, lo manifestó el actual director de la CNRT, que de hecho estamos pronto a firmar un convenio para ser desde el IPRODICH los capacitadores a nivel país para generar estos espacios de inclusión en las diferentes terminales de ómnibus de las capitales provinciales. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que es un ejemplo más de que nace desde la provincia del Chaco. O sea, son políticas públicas implementadas a nivel provincial que muchas de las provincias lo toman como buenas prácticas. Y esto en definitiva un poco es sentirse orgulloso de que algunas cosas uno hace bien, ¿no es cierto? En el camino. Algo estamos también, haciendo bien, claro, ¿no es cierto? Sí. Y otras cosas que en definitiva podemos llegar a discutirla, pero en realidad lo importante es que hagas cosas, que sigas generando. Entonces, tenemos muchos proyectos para este año. Somos conscientes del tiempo que vivimos y respetuosos del tiempo que vivimos con estas idas y vueltas, pero con muchas expectativas. Tratando de lograr esa inclusión real, ¿es así? Claro, nosotros teníamos el eslogan inclusión real. Inclusión en real. definitiva, Inclusión de verdad es ahora. Claro, ahora es responsable. Responsable. Nosotros, cuando yo asumí... Claro, ¿cómo fue mutando eso con el tiempo, no? Claro, yo le decía, nosotros necesitamos una utopía, un faro. Claro. Entonces la inclusión real era realmente lo que en aquel momento pensábamos.
Y es algo muy difícil de lograr, la Sí. inclusión real del Sí, colectivo de la discapacidad, Sí. porque nunca vamos a Porque dejar... falta, o sea, siempre todavía faltan cosas. Claro, ¿entendés? inclusive falta esto de empatizar un poco más en la sociedad propiamente. Totalmente, ¿viste? Entonces, Es por ahí... una cultura que hay que Exacto. de construirnos, Sí. hablando en este Y proceso. por ahí, viste, cuando hablamos, cuando asumí ahora en este último mandato, lo junté a todo y le digo, este eslogan lo tenemos que cambiar. Pero ¿y por qué? Si nos diferencia. Sos un poco maestro Ciruela, me imagino escribiendo así en la pizarra de no va Entonces, más. digo, no, le digo, tenemos que generar, digamos, un concepto de algo Claro. palpable, algo que vos Sí. lo podés tocar, algo Que que vos lo resignifique podés... lo que estás queriendo materializarlo, digamos, en Claro, acción. Sí. algo serio, algo que vos... Y bueno, y ahí nace el concepto de inclusión responsable, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que vamos a tratar claramente de cumplir con todos los chaqueños como lo venimos haciendo. Qué bueno. A ver, sabemos perfectamente de que hay mucha necesidad, Sí. sabemos de que las personas con discapacidad, claramente hay una gran parte de la sociedad de la provincia del Chaco que no la está pasando bien, sabemos las reales necesidades que tienen, pero yo les quiero decir de que nuestra intención es tratar de cumplir con todo. Sin ir más lejos, hace unos días hemos concretado, digamos, un acuerdo con la Secretaría de Abordaje Territorial y con el Instituto de Vivienda, donde una persona con discapacidad o una organización que trabaje en la temática pueda, o una persona con diversidad funcional, como a Ahí vos te está, gusta, vamos. ahí está, pueda solicitar la tierra, ¿no es cierto? Nosotros, o sea, que se inscriban en el IPRODI, nosotros pasamos esa información a la Secretaría de Abordaje Territorial, la Secretaría mensura un espacio y posteriormente eso lo termina construyendo el Instituto de Vivienda. Ya sea un espacio para que se reúnan personas con discapacidad, un salón, como así también, ¿no es cierto?, una vivienda social que le permita a una persona con discapacidad tener una mejor calidad de vida. Esto forma parte de la política pública del gobernador de la provincia y bueno, yo me siento muy satisfecho, digamos, por las cosas que hemos construido, digamos, en este año que pasó. Claro. O sea, Un año donde creo que, insisto en esto, ¿no? Y de hecho lo charlo incluso con amigos y hago extensiva, esto. Fue un año muy duro y difícil en todos los sentidos, pero sobre todo creo que afectó más que nada esta cuestión de la empatía, ¿no? El estar un poco guardados para cuidarnos hizo darnos cuenta quizás que no sabíamos quién era el vecino de al lado o el del frente y sin embargo esto nos hizo mirar. no, además, y por ahí me parece que por ahí es el camino. además digo, nos ¿no? hizo mirarnos hacia Y adentro mirarnos, nosotros. hacernos, claro, a ver, ¿cuántos de introspección. nosotros no nos conocíamos? ¿Cuántos de nosotros no nos conocíamos Tal cual. no conocíamos a nuestros hijos, Totalmente. a nuestra esposa en realidad? O sea, en lo personal, a mí me acercó muchísimo a mi familia, porque obviamente el día a día te come la posibilidad del contacto diario con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, ¿no? Y esto, en definitiva, esta mirada hacia adentro y en el colectivo de la discapacidad impactó no tanto en las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad están acostumbradas al confinamiento. Bueno, vos sabés que eso nos dijo Soledad ¿Ah, sí? en la charla. Dice, bueno, cuando yo le preguntaba que estábamos justo a mitad de plena pandemia nosotros atravesando en Argentina y ellos ya venían Claro. con el confinamiento hace mucho tiempo, meses ya. Me dice, bueno, para nosotros, los que tenemos diversidad funcional y más en mi situación, en lo que refiere a mí, yo estoy confinada de por vida, me dijo. Bueno. Entonces eso no solo que me hizo ruido, sino que además me dio tipo una gota de realidad de ver que hay personas que están hace mucho tiempo así. Totalmente. Y que no se Entonces, quejan, ¿eh? No, o sea, no. como ella decía, no nos quejamos. Lo que estamos pidiendo justamente es pleno derecho, plena vida independiente. Y volvemos a esto que estábamos hablando. Claro. No me quiero ir sin que me digas Para cerrar vacunas. Sí, perfecto. Cerrate una idea. O sea, respecto a lo que estabas hablando. En verdad, la persona con discapacidad no le impactó tanto.
pero sí a la familia, porque no estaba acostumbrada a convivir con la persona con discapacidad. Entonces, nos hemos encontrado que instituciones que recibían chicos con discapacidad no la recibían y la familia tenía que contenerla. No tenés idea la cantidad, obviamente, de consultas del colectivo, de las familias, básicamente, cómo contener a una persona con discapacidad, al cual ellos estaban acostumbrados a que venga una combi, los lleve a una institución, los tengan ahí, los contengan y después vuelvan a la casa. Un placer, se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí en Conversaciones Diversas esta segunda temporada, de verdad, un placer, muchas gracias y bienvenido acá al living y a la casa de té de Gabriela que nos abrió esta puerta en T-Books. Estás invitado para cuando quieras darte una vuelta. Invitamos a la gente que pase a este espacio a tomarse un rico té. Y a vos, gracias. Un rico té, un rico café, un espacio hermoso. Invitamos obviamente en serio a la familia y yo ahora que lo conozco, vendré con la mía, digamos, a disfrutar de este espacio tan lindo, ¿no es cierto?, que tenemos en la ciudad de Resistencia, Chaco. Pepe, gracias. Gracias a vos, Amelia. Nos vemos acá o acá, nos vemos a través del canal de Gigaret, Canal 19, nuestras redes sociales, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Vas a ver todas las entrevistas que tenemos aquí en esta segunda temporada. Un placer, como siempre. Gracias.